tener una respuesta a veces esperada, si es que condiciones en nuestro país, que viene con una anemia crónica previa, pacientes que están embarazadas y que andan como fantasmas andando por las calles porque están pálidas, con una anemia que obviamente no se han hecho controles prenatales, no se les ha dado el hierro para el complemento de estos tratamientos, y obviamente son pacientes que llegan con anemia a dar a luz, y en el parto te sangran unos 250, unos 300, unos 400, no necesariamente sangran los 500, pero sí llegas con una hemoglobina de 9, 10 a dar a luz, lo que sea que pierdas de sangre te descompensa totalmente y hace que la paciente se choque frente a ti al mínimo sangrado que pueda presentar. Entonces, esto es una medida relativa, pero que por concepto, por definición, todavía en los libros nosotros vamos a observar estas definiciones de 500 ml para un parto y 1000 en una cesárea a promedio. Si es que son cuantificadas obviamente de manera objetiva, estos son valores que nos van a permitir actuar también con certeza, ¿de acuerdo? En cuanto a qué dice el Colegio Americano de Gineco Obstetricia, en el 2017, las pérdidas acumuladas de sangre mayores a 1000 ml o sangrado asociado con signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores a nacimientos e independientemente de la vía de nacimiento. Esto es lo que considera justamente el Colegio Americano desde el 2017 como hemorragia postparto, ¿de acuerdo? Reduce el número de mujeres etiquetadas inapropiadamente con este diagnóstico, ¿sí? Es decir, a veces podemos decir 500 ml ya es hemorragia, pero termina siendo en la práctica no tan cierto porque no ha habido alteración hemodinámica. Y eso es algo que hay que considerarlo. Si yo tengo 250, 300, 500, a veces 1000 y la paciente no se descompensa es porque entró con una buena hemoglobina y realmente los signos vitales no variaron. Pero si entró con una hemoglobina baja, por poca que sea o mucha la pérdida, obviamente va a alterar tus signos vitales y va a hacer que uno claramente identifique que la paciente se taquicardiza, se hipotensa y está entrando en un proceso de shock. ¿De acuerdo? La clasificación de la hemorragia posparto la podemos hacerla como hemorragia posparto primaria o inmediata, que ocurre dentro de las primeras 24 horas, y esto se da en el 70% debido a atonía uterina que ya conversamos, y la hemorragia posparto secundaria o tardía, que se da de las 24 horas después del parto a las 12 semanas posparto, es decir, en el puerperio, que puede durar hasta las siguientes 12 semanas. Se debe a la retención de productos de la concepción, generalmente esto a infecciones o a ambas cosas, ¿de acuerdo? Que obviamente son pacientes que terminan llegando días después de que salieron del hospital y que llegan a la emergencia igualmente o chocadas o con hemorragias muy grandes, muchas de ellas incluso malolientes porque terminan ya siendo procesos que se han sobreinfectado y que terminan también haciendo que el útero esté hipotónico y muy friable, incluso al manejo quirúrgico. Entonces son úteros muy complicados de tratarlos. Aquí nuevamente les recuerdo las causas de nuestras hemorragias, están dadas por la mnemotécnica de las 4 T's, que no quiero que por favor nunca se olviden. Tono, trauma, tejido, trombina, repito, tono, trauma, tejido, trombina, considerando las frecuencias que ustedes hasta ahora ya las han reconocido y las vuelvo a recordar, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo que están implícitos en una hemorragia posparto no hay cómo dejarlos de observar, aunque el doctor Yepes en la charla que les daba hace un ratito decía, no tenemos una condición clara de riesgo. De 3 pacientes que dan a luz, 2 no sabemos cuáles fueron las causales, pero terminaron sangrando. Entonces, dentro de los factores que están asociados de manera general, bajo estudios obviamente que aquí son ya denominados por sus índices de confiabilidad, entonces tenemos a factores de riesgo como los más frecuentes, ¿no es cierto? La episiotomía, ojo, fíjense que por eso es que dentro de los temas que yo les he puesto a ustedes para que desarrollen sus videos, me interesa que cada uno de ustedes, al hacerlo, ustedes profundicen en su técnica, pero a la vez cuando se reúnen en grupo se compartan los videos para que entre ustedes mismos puedan visualizar la explicación del otro compañero cuando ya sean de juntar y hacer la presentación grupal y se den cuenta de que cada una de estas cosas hay que saberlas hacer, hacerlas bien y tenemos que tener la destreza de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo suyo está en que ustedes estudien, profundicen y puedan explicar a través de un video cómo yo tengo que desarrollar tal o cual técnica para poder tener esta destreza ganada, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es la famosa episiotomía, que de hecho es un tipo de maniobra o de técnica que es considerada de hecho como un maltrato obstétrico o de agresión obstétrica, ¿no?
no debería estar contemplada como una maniobra de rutina. De hecho, hay normativas para atención del parto. Ahora hay una normativa muy interesante, muy importante, que se llama normativa ESAMIN, que traduce, o qué es lo que significa ESAMIN, es establecimientos de salud amigos de la madre y del niño. Y esta normativa trata de evitar justamente todos los factores de agresión obstétrica. Dentro de ellos, la realización de la episiotomía. Dentro de ellos, la canalización de vías periféricas por poner, o sea, sin causal, ponerlas por ponerlas. El hecho de utilizar enemas evacuantes para que la paciente no se haga la deposición durante el parto. Son cosas que antes las hacíamos con mucha rutina y que de hecho eso ha sido catalogado ahora, como les digo, como una agresión obstétrica y hace que más bien sean condiciones que ahora se vetan en primera instancia, salvo que tengan justificación de hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que una de las formas o uno de los factores de riesgo de pérdida de sangre está en la episiotomía, otra es la cesárea, ¿no es cierto? Es un factor en donde yo desde que corto la piel empiezo a ver sangre, sangre, sangre hasta que llego al útero y obviamente se despierta también un sangrado importante durante la intervención, entonces también es un factor que nos puede complicar y puede terminar originando una hemorragia. El trabajo de parto prolongado, pacientes que veíamos en la clase anterior de hace 2 días, yo les decía los intervalos de tiempo en las curvas de Friedman, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les hacía ver? Porque son tiempos promedios en donde uno reconoce que están las cosas yendo bien. Si es que yo no tengo esos tiempos en mi mente y dejo simplemente al estar en el cuidado de una paciente obstétrica y no tengo presente los tiempos, no hago mi curva del partograma, ¿cómo voy a identificar que un parto está saliéndose de los tiempos y está posiblemente dándome ya o siendo un factor de riesgo para una hemorragia posterior en el parto? Entonces yo mismo me estoy como que colgando la soga al cuello porque estoy no identificando y por ende me estoy complicando, yo mismo en mi trabajo me autosaboteo en el manejo de esta paciente, ¿de acuerdo? Los factores entonces que también están implícitos dentro de esto, implícitos dentro de los riesgos de hemorragia están la placenta, membrana retenida sobre todo, falta de progreso durante la segunda etapa del parto, placenta con adherencias mórbidas, los famosos acretismos, ¿no? Las laceraciones en el canal del parto, los desgarros, que ustedes también tienen que aprender tanto a suturarlos como a reconocerlos, saber que aquel sangrado de mucosa, que es un sangrado de primer nivel, de primer grado, que se llama, de pronto si no te sangra no hay que toparlo, pero si es un sangrado que por más que sea de mucosa y que está sangra, hay que poner un punto hemostático. Peor aún si son desgarros de mayor profundidad, un desgarro grado 2, 3 o peor aún el desgarro grado 4 que termina desgarrándote hasta el ano. Entonces son suturas que uno tiene que aprender a hacerlas porque obviamente eso conllevaría a que puedas dejarle secuelas en la función, incluso a la paciente tanto rectal como originar dispareunias o problemas incluso de fístulas, ¿no? Entonces es importante que ese tipo de suturas, si uno no tiene la práctica, llame al especialista, en este caso ginecólogo, incluso en muchas ocasiones al proctólogo, porque las condiciones pueden ser muy graves, ¿no es cierto? Partos instrumentados, es decir, la atención con forceps o con vacuum, que son también alternativas muy importantes a considerar en partos complicados, pero que tienen que ser hechos por un especialista o abordados por el especialista para que no haya mayores complicaciones y de haberlas, pues poderlas solventar y repararlas, ¿no es cierto? Recién nacidos grandes para la edad gestacional, fíjense que aquí pongo yo mayores a 4.000 gramos, son considerados bebés macrosómicos y eso conlleva a tener un factor de riesgo que si ecográficamente la paciente ya venía advertida de que su bebé es un bebé grande, que está en un percentil alto, y peor aún si es que se lo consideraron en las últimas ecografías con pesos de 4.000 en adelante, ya son pacientes que deberían ser catalogados como posibles nacimientos por cesárea, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que es importante también considerar estos factores. Trastornos hipertensivos, la preeclampsia, la eclampsia, el HELP, son factores de riesgo muy importantes. Nuestros pacientes que están en salas de alto riesgo, que son pacientes preeclámpticas, son pacientes que hay que estar vigilando y sabiendo que tienen sustancias como el sulfato de magnesio y que están medicadas a veces con medicación hipotensora, pues obviamente conllevan a ese efecto del medicamento sobre el útero, que son generalmente sustancias que le relajan al útero y tienes una posibilidad inmediata por los fármacos que estás usando de que se te complique y te despierte una hemorragia durante el parto. Entonces fíjense que también hay que tener presente qué es lo que yo estoy haciendo, saber manejar estos medicamentos y poderlos también resolver en la complicación que me puedan dar. Y eso también hace que ustedes tengan un poco en cuenta
justamente la farmacología. Ustedes a la par están viendo en este semestre también farmacología aplicada a la ginecobstetricia. Entonces es importante que no pase solamente como un mero conocimiento farmacológico, sino en la práctica, que incluso yo debo saber bien manejar. ¿Qué debo saber bien manejar en cuanto a preeclampsia, a hemorragia, los uterotónicos, los hipotensores, la misma oxitocina? Como ustedes ven aquí, ya se cruzan algunos medicamentos, ¿no es cierto?, que son para ganar el tono uterino, los medicamentos uterotónicos que llamamos, ¿no es cierto? Entonces ahí está oxitocina, el misoprostol, la ergometrina. Tengo que saber utilizarlos, tengo que saber pro, contras, saber incluso desde el manejo ambiental de estos medicamentos. Muchos de ellos veíamos, creo que en algún momento nombraban de que son sustancias que tienen que estar en congelación. El metergín no puede estar en el aire ambiente porque se te degrada y no te sirve. El rato que colocas no tiene efectividad. Entonces esos detallitos son propios de nosotros como médicos dominarlos. Y es por eso durante este semestre que ustedes tienen que estar abordando todo esto y viendo que son totalmente aplicables. No es nada de teoría simple, sino que ya empieza a tomar forma en nuestra actividad cotidiana cuando ustedes ya estén frente a una paciente en vivo. Inducción de parto, hablando justamente de oxitocina, ¿no es cierto? El misoprostol, que son los medicamentos que utilizamos para inducir o inducto conducir a una paciente. Primera o segunda etapa de parto prolongada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacer en cuanto a la prevención? Solamente un poco para reiterar lo que el doctor Yepes ya les decía en la charla que les pasé. Manejo activo de la tercera etapa de parto, ¿no es cierto? Es decir, el MATEP. ¿Sí? No olvidarse de este MATEP. Hasta ahora hay dos mnemotecnias interesantes. 4Ts y MATEP. ¿Qué es el MATEP? Siglas de manejo activo del tercer estadio del parto. ¿Cuál es el tercer estadio del parto? Es el... Ustedes ya tienen presente, ¿cierto? Exacto. Entonces, tenemos el primer estadio. ¿Cuál era? Ya decíamos en la clase anterior. Dilatación. Dilatación y borramiento. Segundo estadio. Expulsión. Perfecto. El tercer estadio. Alumbramiento. El alumbramiento. Y el cuarto, que es el puerperio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que cuando hablamos del tercer estadio estamos hablando netamente del alumbramiento, la recepción de la placenta. Ese es el gran momento donde nosotros podemos hacer prevención. Ya salió el bebé, todo lindo, y ahora empiezan nuestros minutos de mucha atención. ¿Qué tengo que hacer? MATEP. Quiero evitar la hemorragia, MATEP. Quiero salvar esa vida, MATEP. Entonces, para eso obviamente tengo que hacer mi trabajo previo bien, ¿no es cierto? Conducir a la paciente bien, hacer mi manejo durante la labor de parto de manera adecuada, estar vigilante de que vaya bien sus signos vitales, que el monitoreo fetal esté bien, que el bienestar fetal esté bien controlado. Cuando ya llego entonces al momento en que nació, pues hago unas buenas maniobras de recepción, evito los desgarros, sale el bebé, manejo bien el cordón umbilical y ahora ¿qué hago? Voy a manejar bien el alumbramiento. Entonces, en el MATEP, ¿qué es lo que voy a hacer? Considerar que todas las mujeres al recibir o aplicar adecuadamente el MATEP, se reduce el riesgo de hemorragia posparto, como les decía el doctor Yepes, en un 60% y evita, obviamente, que esto produzca anemias graves y transfusiones sanguíneas innecesarias. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico bien el MATEP, estoy evitando la complicación grave, hemorragia. La oxitocina, 10 unidades intramusculares dentro del primer minuto después del parto del recién nacido o 10 unidades intravenosas administradas lentamente, es el agente de elección para el manejo activo de la tercera etapa del parto. Y aquí hacerles una puntualización. La estrategia idealmente es intramuscular, ¿sí? Pero, claro, ustedes dirán, ok, eso es un parto normal, pero ¿qué pasa en una cesárea? Ahí viene la alternativa. Ahí no estamos nosotros pinchando intramuscular, sino que el anestesiólogo nos ayuda colocando intravenoso en un esquema que ellos utilizan, porque al pasar intravenoso, la biodisponibilidad y la condición cambia de la oxitocina, entonces ellos utilizan un esquema de 3 unidades que la van haciendo en un esquema de 3-3-3. Entonces ellos van pasando 3 unidades y van viendo respuesta, 3 unidades y van viendo respuesta, 3 unidades y van viendo respuesta. Entonces, dependiendo, si es que entre las primeras se originó una buena contractilidad, pues ya no necesitan utilizar las 3 segundas. Pero si vemos, yo estoy operando y veo que origino una hipotonía, se origina una hipotonía en ese útero, yo tengo que decirle, por favor, complementame, y él sigue dosificando hasta tener la respuesta adecuada, e incluso después puede hacer infusiones diluidas, como ustedes escucharon también en los videos, que se puede utilizar en concentraciones de menor volumen, pero en mayor concentración farmacológica del medicamento. Entonces eso hace que ustedes tengan goteos que nos permitan tener una acción del medicamento intravenosa
de una efectividad adecuada mientras terminas tu procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Pero las 10 unidades intramusculares en nuestros partos, primer nivel, estamos en el centro de salud, estamos en nuestro lugar de atención, tengo que siempre estar pendiente de que se ejecute esa orden. En muchas ocasiones se produce esto, ¿no? Que uno dice, parto, se emocionó, y la oxitocina, los grillos, cri cri, porque nadie se acordó de eso. Entonces, cuando ustedes están atendiendo el parto, deben siempre estar entrenando o coordinando con su equipo de atención. Entonces, si tienes un auxiliar, una enfermera o quien te ayude, muchas ocasiones incluso ustedes mismos que están como estudiantes viendo los partos, ¿no? Entonces, estar pendientes, ¿en qué puedo ayudar? Ok, yo me hago cargo de la oxitocina, nace el bebé y obviamente ya coloco la oxitocina. Para ello, obviamente, hay criterios. Decíamos que hay que poner durante el primer minuto después de que nació el bebé. ¿Y cómo se cataloga el nacimiento? Una vez que sale la cabecita y se desprende el hombro anterior, pues obviamente decimos que ya nació ese bebé. Mientras no se desprendan los hombros, recuerden que un bebé puede coger, nacer y originar, de hecho, una distocia de hombros. Entonces yo no voy a poner oxitocina, sino hasta cuando corrobore o cuando el médico que ya está atendiendo el parto me diga que coloque, es decir, cuando él ya me dice que ha salido el hombro anterior. Si ya me dice que nació el bebé y que yo coloque la medicación, entonces en ese momento yo tengo que hacerlo. O estar yo pendiente de ver que ya nacieron los hombros y obviamente en ese momento colocar la oxitocina. Entonces a veces uno en el afán, ¿no?, de querer ayudar, puedo simplemente emocionarme y coger y apenas nace la cabeza, ¡pum!, ponerle. Hago que ese útero empiece rápidamente a reaccionar y yo le estoy provocando o aumentando el riesgo de una distocia de hombros, porque el útero empieza a contraerse y dificulta la salida en ese primer minuto de los hombros. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber cuándo colocar. Es durante el primer minuto después de que ha nacido el bebé. Repito, llamamos nacimiento cuando se dio el desprendimiento del hombro anterior de ese bebé. ¿De acuerdo? Eso es importante también considerarlo. Entonces, esto es importante incluso también dentro de lo que decía el doctor Yepes, reiterarles, dentro de las 3 cosas que el MATEP origina, que son oxitocina, que es la tracción y la contracción. Tercero, que es el masaje uterino. De las 3 maniobras, la más importante termina siendo el manejo de la oxitocina. No por ello no quiere decir que las otras 2 no debamos aplicar. Más bien eso nos efectiviza y nos sube la tasa de efectividad casi a un 100% para que se desprenda la placenta y no haya hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, el otro medicamento, el misoprostol que también habíamos comentado, la dosis de 800 miligramos vía oral, es menos efectivo que la oxitocina, pero puede utilizarse en caso de oxitocina cuando esta no esté disponible o cuando su administración no sea posible. ¿De acuerdo? Y la metilergometrina, que también podría ser colocada en casos excepcionales cuando no se tenga nada de esto, pero también es una alternativa farmacológica. Los métodos para cuantificar la pérdida, ¿no es cierto? Lo que decíamos hace un rato. La cuantificación ha sido un gran problema en todos estos años porque es complejo que nuestro ojo pueda valorar cuánto de sangre está desparramándose. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera algunos métodos para poder eso cuantificar ahora. El primero que salta a la vista es la estimación visual, ¿no es cierto? La colorimetría, que se llama. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto de rojo yo veo en mis apósitos, en mis compresas, en mi material que está ayudándome a secar, en mis gasas? Entonces ustedes tienen tablas establecidas, una gasa, cuánto de sangrado significa cuando está empapada, una toalla higiénica, cuánto, una compresa de 15 por 15, cuánto, una media luna, que se llama, ¿no es cierto? Estas lavacaritas pequeñitas, chiquititas que tenemos los recipientes para también cuantificar cuánto significa el volumen de eso. ¿Cuánto significa si es que yo encuentro toda la cama manchada? ¿Cuánto si es que además de la cama está en el piso sangre? Entonces, esos estimativos visuales se llaman colorimetría y me permiten tener algún estimativo de cuánto puede ser lo que se está o se ha perdido de sangre, ¿de acuerdo? La captación directa, que es el recogerla en una funda que se llama funda retrocecal, que son fundas especiales que se coloca una vez que ya nace el bebé. Esta funda la colocamos debajo de los glúteos de la paciente y hacemos que se vaya depositando todo el sangrado postparto en esta funda. Entonces viene con un medidor que te permite decir cuánto a promedio es lo que se está perdiendo y eso te sirve muchísimo para poder cuantificar de una manera bastante objetiva, ¿sí? Ha sido dicho de los mejores métodos que hasta ahora se tiene como para poder interpretar. Tomas de muestra de sangre sanguínea a través de la valoración de hemoglobina de control, técnicas de dilución de colorante por medición de volumen de plasma y de glóbulos rojos a través de un aparatito que también uno puede coger las compresas y por tecnología de luz
uno le pone en el aparato y le lee cuánto de hemoglobina o hace medición de la cantidad de hemoglobina y te lanza un promedio. No la tenemos aquí, pero existen esas metodologías en algunos otros lados, ¿de acuerdo? Determinaciones de volumen de plasma que utilizan elementos trazadores radioactivos. Son métodos que les nombro aquí, pero que realmente en nuestra práctica no los tenemos en función, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico de hemorragia posparto, teniendo un poquito ya más de criterio y en base a lo que les he dicho, hay que considerar que volúmenes de entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, pues no van a causar mayor cambio, ¿sí? Habitualmente cuando una paciente está estable, cuando una paciente está con buena hemoglobina, con buena alimentación, entonces son pérdidas que muchas de las ocasiones no te producen cambios hemodinámicos. Nosotros, como vemos en esta tabla, en la primera línea verde, se aprecia como el sensorio no se te altera, no hay alteraciones de la perfusión, el pulso sigue normal, la presión arterial sistólica siempre va a estar mayor a 90 y no existe como tal un choque. Pero si nosotros tenemos ya pérdidas mayores, en este caso del 16 al 25%, que traduciría entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos, ya tenemos ciertas condiciones de cambio. De pronto en el sensorio dice puede estar normal y o agitada, puede haber perfusión alterada con signos de palidez y frialdad, puede haber una frecuencia cardíaca entre 90 y 100 y una presión arterial sistólica que ya puede estar variando entre 80 y 90 milímetros de mercurio, lo que ya denominaríamos un choque leve, ¿no? Un shock leve, o grado 1 que se llama. Una pérdida entre 26 y el 35% de tu volemia te significaría 1500 a 2000 centímetros cúbicos, y ya la paciente va a estar agitada con palidez, frialdad y sudoración fría también, ¿no es cierto? Diaforesis, que se llama, es un signo muy clásico del shock. Ver a la paciente que está ahí pálida y ves que suda. Totalmente llamativo. El paciente está chocando. Frecuencia cardíaca entre 101 y 120 latidos por minuto, ya está taquicárdica francamente, y la presión arterial sistólica ya va a estar en cifras de entre 70 y 80 milímetros, 79 milímetros de mercurio, lo que llamaríamos un shock moderado o grado 2. Y si es que ha perdido más del 35%, fíjense, ya son valores mayores a 2000 centímetros cúbicos, lo que decía también el doctor Yepes al inicio de su charla. Mayores a 2600, hablaba él, ya prácticamente son pacientes con una mortalidad súper alta, ¿sí? Han perdido más tal vez de la mitad de su volemia y eso condiciona a un shock grado 3 o severo, en donde hay letargia, inconsciencia, palidez, frialdad, sudoración, llenado capilar mayor a 3 segundos. Quiere decir que ya la perfusión capilar es muy mala, la perfusión tisular es muy mala y eso puede llevarte a la muerte inminente, con frecuencias cardíacas mayores a 120 y presiones arteriales sistólicas menores a 70, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante considerarlo porque son datos que estamos viendo, nuestros monitores multiparámetros con los que están las pacientes monitorizadas en la sala de recuperación, muchas veces están con las lucecitas, tin, 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 y nadie les para bola. Y uno regresa a ver, entra en conciencia y dice, wow, la paciente está con presión, a ver, tomémosle 90, 60, 90, 40, se está chocando. Y obviamente el pulso está disparado. Entonces levantas las cobijas y le encuentras que está en la cama de recuperación, encharcada la paciente de sangre. De esta tabla anterior, entonces, como ustedes, les voy a retroceder la anterior. Ya se me fue mucho. De esta tabla se desprende justamente de las alternativas que nosotros tenemos de variantes fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en la presión arterial sistólica, cómo se empieza a disparar, cómo empieza, de hecho, a bajar, ¿no es cierto? Y la frecuencia cardíaca empieza a subir. La relación entre la presión arterial sistólica y el pulso, es decir, el cociente que se origina de dividir la presión arterial sistólica para el pulso, origina en nosotros un criterio que se llama índice de choque, que es una de las herramientas hoy por hoy más utilizadas y que nos pronostican qué tan grave se está poniendo el cuadro y qué tan riesgoso o qué tan necesario, más bien dicho, es la utilización de transfusión sanguínea. Entonces, el índice de choque es un reflejo de la respuesta fisiológica que se presenta en el sistema cardiovascular ante una pérdida significativa de sangre y permite identificar pacientes con choque severo que aún no presentan hipotensión, como es el caso de la gestante, debido a sus cambios fisiológicos de incremento del volumen circulante. Ustedes saben por fisiología, en los cambios fisiológicos, que ella incrementa su volumen circulatorio, ¿no es cierto? Y ser
y ser útil en aquellos casos en los cuales la pérdida de sangre no es cuantificada adecuadamente, que es otro de los casos que les decía, ¿no es cierto? Nosotros a veces no podemos saber cuánto chocó, cuánto salió de sangre, cuánto ha perdido, pero vemos el monitor multiparámetros y vemos que esa paciente está obviamente hipotensa y taquicárdica. Entonces, en obstetricia, este cociente, esta división del pulso para la presión sistólica, nos da a nosotros lo que se llama el índice de choque, que tiene que estar considerado para la paciente obstétrica entre 0.7 y 0.9. Eso es lo normal. Si sobrepasa del 1 en adelante, los valores se consideran anormales y dice aquí la evidencia ha demostrado que es un predictor más preciso de hipovolemia, es útil en la estimación de pérdida de sangre masiva y la predicción de transfusión sanguínea. Si yo tengo un índice de choque mayor a 1, ya tengo un criterio muy claro de que esa paciente está requiriendo de sangre. ¿De acuerdo? Fíjense qué linda herramienta esta, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes, muy práctico, esto no es nada de paja en información, es totalmente información y una herramienta muy útil para poder saber si esa paciente requiere o no de sangre. Otra manera también de poder diagnosticar que esta paciente se está chocando es el déficit de base, una gasometría. A través de eso, ustedes tienen presente aquellos que de pronto pasaron nefro y no prestaron mucha atención. La gasometría que no la entiendo, no sé para qué sirve o no sé cómo sacar la información provechosa. Pues aquí está un determinante, el déficit de base, el exceso de base que se llama. Entonces yo puedo catalogar en base a eso de que el shock hipovolémico puede ser clase 1, 2, 3, incluso 4, aquí le denominan, cuando nosotros tenemos aquí esto afectado y tenemos un déficit de base, si es menor de 2, pues puede considerarse como todavía no choque, ¿no es cierto? Si es que es de 2 a 6, consideramos un shock leve. Si es que es de 6 a 10, es exceso de base, podemos estar llamando moderado. Y si es que es mayor a 10, ya realmente necesita una transfusión masiva esa paciente, ¿de acuerdo? Porque obviamente necesitamos restaurar ese pH y la única manera de poder regular esto es a través de la transfusión sanguínea, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en el caso 2, dice, nosotros considerar la necesidad de transfusión, se la debe considerar. Si ya tengo un clase 3, ya debo estar pidiendo paquetes de sangre, y si es que es un clase 4, obviamente tengo que estar ya muy claro que no solamente será sangre, sino crioprecipitados, plasma fresco congelado y algunas otras medidas de soporte hematológico, ¿de acuerdo? Si es que fuese también por medición del lactato sérico, es otra herramienta muy eficaz. El lactato sérico es un parámetro muy estudiado ahora. La evidencia nos indica que en el momento en que yo tengo un lactato mayor a 2, está indicándonos directamente que hay un metabolismo anaerobio que está en ese momento predominando. Hay un metabolismo que está llegando a producir una hipoxia tisular muy alta y se desprende justamente el incremento del lactato sérico. Y esta hipoperfusión tisular obviamente nos está indicando la necesidad de sangre. No está llegando oxígeno a nuestros tejidos periféricos y por ende esa paciente está con un índice o una probabilidad de mortalidad alta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con esto? Pedir una gasometría como conclusión, ¿no es cierto? Si yo tengo una paciente que está chocándose, no voy a estar pidiendo una biometría hemática nomás. Sí, también tendré que pedirla. Pero de entrada, cuando yo tengo una paciente que estoy evidenciando ya signos de shock, tengo que pedir directamente una gasometría arterial en ese momento y pedir cómo están esos gases y estos valores que ahora les estoy dando como herramientas indispensables para valorar un shock hipovolémico, ¿sí? El esquema de abordaje, como ustedes ya vieron en el video también de nuestros amigos colombianos, pues aquí se interpreta de una manera esquemática lo que les decían ahí en el video. Cada uno de los integrantes de este equipo de acción de emergencia debe tener sus funciones o roles claros. El que está a la cabeza, el que está a nivel genital y el que está a nivel de las extremidades, haciendo lo que ustedes ya escucharon. Van a estar pendientes de chequear, manejar la vía aérea, administrar oxígeno, vigilar el estado de conciencia, tomar tiempos de cómo se está dando el suceso, ¿no es cierto? Cuántos minutos han pasado. A nivel de los brazos, chequear pulsos, canalizar las venas de grueso calibre, realizar todas las tomas de muestras de laboratorio, hacer la reposición de líquidos intravenosos, manejar los medicamentos, y quien está a nivel genital, pues va a iniciar el proceso de liderazgo de esta clave roja que se llama, y va a estar pendiente de justamente coordinar la acción con los otros colegas y de estar haciendo las maniobras respectivas
tanto a nivel genital cuanto a nivel uterino mismo, masaje uterino, colocación del balón de Bakri, la compresión bimanual, las suturas de desgarros, lo que se tenga que hacer, ¿no es cierto? Y si es que él valora que el sangrado continúa, pues incluso tomar las medidas para pasar a quirófano y de pronto realizar tratamientos quirúrgicos como las suturas hemostáticas, que ustedes ya van a aprender en la teoría, ya les van a explicar esto, que son medidas para coger y amarrarle al útero. Una vez que se hace una laparotomía, se abre el abdomen, se puede coger y amarrar al útero para tratar de obligarle a que se contraiga e incluso a veces hacer suturas vasculares, ingresar al retroperitoneo, clipar las arterias hipogástricas o en los peores casos, pues terminar en una histerectomía obstétrica que obviamente es lamentable, pero en muchas ocasiones toca hacerlo, ¿no es cierto? Esto es entonces en cuanto a la conformación de los equipos de acción de emergencia. Y obviamente aquí algo que hay que considerarlo como datos importantes, la infusión de cantidades excesivas de líquidos, que a veces también nosotros tenemos esto cuando aprendemos nosotros a manejar shock. Antes nos decían, cuando tengas un shock, pues cárgale 2 litros de solución salina o de lo que tengas. O simplemente nos daban a veces como mnemotecnias, ¿no? Trata de reponer por cada cc que pierde 3 veces lo que ha perdido, pasa en volumen por cualquier solución isotónica. Entonces, ¿eso que originaba? Que nosotros tengamos un incremento de líquidos intravenosos que terminan originándonos una dilución en la sangre y sobre todo coagulopatía. Es decir, se empiezan a consumir los factores de coagulación y eso conlleva que nosotros tengamos riesgos de mayor hemorragia por haber diluido demasiado ese volumen intravenoso. ¿De acuerdo? Entonces aquí salta a la vista sobre todo el fibrinógeno, ¿sí? Que es un parámetro de coagulación el más sensible para indicar compromiso de la hemostasia durante la hemorragia posparto y se considera como un predictor independiente del desarrollo de hemorragia posparto severa con un valor predictivo positivo del 100% cuando el valor es menor a 200. Entonces fíjense en que esta relación hay que tener también en nuestra mente. Hasta ahora hemos hablado de lactato, hemos hablado de exceso de base y ahora estamos hablando de fibrinógeno, ¿sí? En laboratorio me refiero, porque el otro era el índice de shock. Entonces, el fibrinógeno también es otro examen a pedir. Cada vez que yo tenga un sangrado, tengo que pedir fibrinógeno. ¿Por qué? Porque ese fibrinógeno, si es que está bien, me permite saber que yo puedo seguir controlando bajo otros métodos, inclusive volumen, puedo seguir manejando volumen todavía, porque tengo fibrinógeno que me aguanta. Pero si yo tengo un fibrinógeno que está alterado, yo puedo obviamente tener ahí una mala respuesta y tener una coagulopatía que se me puede venir encima y se puede, por más que yo haga lo que sea, esa paciente clavar por hemorragia porque no tengo fibrinógeno para coagular. Entonces aquí hay que tener también ese criterio muy claro, ¿verdad? Y aquí les he puesto en sí las formas, los algoritmos de trabajo actuales que se tiene, que cada vez van mejorando, que cada vez van cambiando en detalles chiquitos porque se va viendo evidencia de muchas cosas que a veces una las tenía como que no tan estudiadas y ahora han ido cada vez perfeccionándose y considerándose como elementos finos en el manejo de las hemorragias como tal. Entonces fíjense que aquí en este algoritmo empieza diciéndonos cuando yo tengo una paciente posparto o postcesárea con sangrado mayor a 500 cc o con inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo este proceso, ¿qué es lo que voy a hacer primerito? Ya ustedes ya lo saben, igualito que cuando uno hace RCP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hago? Diagnostico y una vez que diagnostico, ¿qué hago? Activo, en este caso del RCP, la cadena de acción de emergencia nos dicen, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hago? Activo la clave roja, ¿sí? Activo, aquí dice código rojo porque este material es colombiano, pero activo clave roja. Y en el momento en que activo clave roja, ya sabe toda la gente que tiene que estar sobre la paciente y que 2 o 3 personas tienen que estar muy atentas a ayudarme y obviamente a sacar adelante ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Defino líder, asigno una lista de chequeo, incluso en muchas ocasiones cuando se tiene organizado esto, se puede saber qué es lo que yo estoy o qué me está faltando hacer para que no se me olvide dentro de este correteo que se hace, a veces que nuestra mente está tan afanada que puede incluso a veces olvidar cosas. Entonces, se debe tomar la frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, tiempo de sangrado y cantidad de sangrado, cuantificarlo, ¿de acuerdo? Una vez que se tiene eso claro, se debe hacer el manejo inicial de manera paralela de el ABC de la reanimación, en donde aquí está, dice, vía aérea permeable, administración de oxígeno por mascarilla, a 10 litros por minuto, accesos venosos 14, 16 o 18, accesos gruesos para manejar volúmenes altos, toma de muestras paraclínicas, dar bolos de cristaloides a razón de 500 cc y ver respuesta, ¿no? Es una manera de manejar los líquidos de mayor efectividad. Das 500 y vas viendo la respuesta en los monitores.
y de esa manera te manejas de manera más eficaz. Dar masaje uterino bimanual todo el tiempo de entrada, sabiendo que el 70% puede ser por causas de hipotonía hasta que no determines bien, vas a masajear. Medir signos vitales cada 5 minutos, insertar una sonda urinaria como ustedes ya vieron, y de esa manera estás controlando ya todos los signos vitales y cubres a la paciente para evitar la hipotermia, ¿sí? En uterotónicos, obviamente vas a manejar posibilidades de oxitocina, 40 unidades en 500 cc de solución a 60 cc por hora por bomba de difusión. Puedes manejar metilergonovina frente a una posibilidad de complemento de uterotónico, y puedes esto manejar cada 20 minutos intramuscular las 2 primeras dosis y luego cada 4 horas hasta 5 dosis si no hay hipertensión. Una de las contraindicaciones que ustedes ya verán en farmacología es que si la paciente es hipertensa o una preeclámptica, no vayas a poner metilерgonovina porque se te puede incrementar la presión y puedes caer en otra complicación, ¿no es cierto? Entonces en ella está contraindicada la metilergonovina. El misoprostol como alternativa complementaria. Veo que estoy pasando oxitocina y no me responde y no puedo manejar metilерgometrina o metilergonovina, pues ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar misoprostol. 800 microgramos sublinguales van a darme una muy buena respuesta. Hay pacientes que están chocadas, no pueden ni tragar. Entonces, ¿qué podría hacer también como alternativa? Manejar intrarrectal, que sería otra posibilidad para manejo del misoprostol con una buena respuesta. Y el ácido tranexámico, que hoy por hoy también es un muy buen soporte en cuanto a medidas de coagulación, esto va a ayudar a también solventar el proceso de sangrado a razón de 1 gramo que se debería manejar durante la primera hora del sangrado. Tiene que ser colocado ese ácido tranexámico de manera efectiva, ¿de acuerdo? Definir causas utilizando la mnemotécnica de las 4 T's, esto es importante. Entonces, como resumen, ¿no es cierto? Siempre estar pendiente de verificar por dónde está la razón de mi sangrado. Yo, de hecho, cuando informo, tengo que decir, estoy con una hemorragia posparto, ¿por qué? ¿Por tono, por trauma, por tejido, por trombina o por las 4? Y puede ser que sea por las 4 en algún momento tan grave, ¿no? Habitualmente yo informo y digo, es una hemorragia posparto por tono, o por trauma, o por tono y trauma, o por lo que sea. Entonces, yo tengo muchas causales, incluyendo la posibilidad de que sean las 4. Y cuando entonces esto al final dice etapa 1, es decir, todo este algoritmo de trabajo lo estamos evidenciando en base a sangrados entre 500 a 1000 centímetros cúbicos con índices de choque de 0.9, tiempos de sangrado menores a 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, tengo esto. ¿Qué pasa en cambio cuando el volumen me cambia? Sangrados mayores a 1000 o con inestabilidad hemodinámica, ¿qué voy a hacer? Básicamente en los primeros pasos hago lo mismo, hago todo lo mismo, ¿sí? Pero ¿en dónde va a cambiar? Obviamente, una vez que ya valoro a la paciente, justamente sangrado entre 1000 a 1500, índice de choque entre 0.9 a 1.3, tiempo de sangrado menor a 20 minutos. Entonces, yo tengo que aquí modificar ya mi respuesta en relación a qué es lo que voy a hacer. Entonces, preparar quirófano, ¿no es cierto? Porque ya veo que el sangrado se me está yendo de las manos. Mando a preparar el quirófano que tengan listo, movilizo a la paciente si es necesario, definir la colocación de balón de Bacri, ¿sí? Aquí yo ya tengo posibilidad. Estoy manejando uterotónicos, no me responde ese útero. Estoy hasta que me preparen el material, tengo mi mano metida en el útero, haciendo compresión, quito la mano, sigue sangrando, ya tengo el balón listo, cojo, que también será otra de las cosas que ustedes tienen que demostrarme, que han leído y que pueden hacerlo ya. Entonces, ¿cómo hago un balón de Bacri artesanal? Porque aquí el balón de Bacri te estará costando, bueno, aquí en el país no hay siquiera. Y de haberlo, estamos hablando de que estará costando posiblemente unos $200. Entonces son medidas que terminan siendo muy caras y que por eso que a nivel público nosotros no lo disfrutamos. De pronto lo tengas a nivel privado. Pero a nivel público, ¿qué es lo que te toca hacer? Alternativas domésticas, es decir, hacer algo empírico con el material que tengo. Ustedes ya van a aprender a hacer eso con una sonda Foley y un preservativo y van a determinar cómo armarlo, cómo hacerlo y cómo colocarlo dentro de un útero, que es lo importante, ¿no es cierto? Voy de hecho, pedir unidades de sangre. Esto no debe esperarse. De hecho, cuando tenemos esta clave roja integrada, el laboratorio, como ustedes vieron en el video, está ya listo y tienen, de hecho, unidades reservadas para obstetricia. Entonces, uno llama e inmediatamente le despachan o negativo, porque saben que eso pueden pasar a cualquier paciente, no importa el tipo de sangre que sean. Si tienen específicamente el tipo de sangre, en buena hora, pero eso demora la tipificación minutos y eso puede ser minutos que pueden complicarnos. Entonces, los paquetes de sangre deben estar inmediatamente en la sala de parto de requerirse, ¿no? Calentar unidades de plasmas frescos congelados, porque sabemos que puede haber también problemas ya de coagulación de otro tipo. Caramba. ¿Qué pasaría si es que la hemorragia ha sido más de 1500? Fíjense que aquí la condición termina siendo el mismo manejo algorítmico de inicio, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder?
Aquí, en cambio, ya la paciente, si yo tengo un sangrado mayor a ese volumen, pues voy a anunciar al equipo el estado clínico de la paciente, el requerimiento de trasladarle a quirófano, voy a prepararle para una histerectomía potencialmente posible, iniciar protocolo de transfusión masiva, que quiere decir ya pasar más allá de 3 unidades de sangre, unidades de plasma fresco congelado, crioprecipitados, etcétera, porque necesito yo estabilizarle y devolverle sangre a esa paciente. Ya lo único que le salva a esta paciente es cerrar la llave y devolverle sangre. No hay otra solución. Pensar en cirugía o control de daños, ¿no es cierto? Si es que ahí hay que ver qué es lo que está sucediendo en el caso de que tengamos la posibilidad de ya abrir la barriguita y ver qué sucede. Y si hay coagulación, dice coagulopatía clínica, administrar crioprecipitados o consultar para colocar agentes adicionales. Aquí te dice, obviamente el índice de choque dice mayor a 1.3 y ha sangrado ya más de 20 minutos esa paciente, ¿ok? Entonces, fíjense en cómo aquí cambia, que es la última condición mayor a 2000. ¿Qué pasa con esta paciente? Aquí, por cierto, que se me estaba pasando por alto, hay esto, que de hecho también está en los otros, en los otros algoritmos. Fíjense, desde este. Aquí ya está, una vez que yo ya tengo esto, colocación del traje antichoque. Si yo estoy en un primer nivel y sé que esa paciente no voy a poder resolverle quirúrgicamente porque no tengo quirófano, ya veo que está sangrando, colocarle inmediatamente el traje antishock. Es un traje especial que ustedes también ya lo van a ir a estudiar, lo van a leer, lo van a reconstruir, lo van a hacer en cartón, lo van a hacer doméstico en su casa y lo van a poder ustedes colocar de alguna manera y van a practicar esto con el objeto de saber cuál es el beneficio de este traje anti-shock. Es un traje muy interesante que también ayuda a salvaguardar la condición de vida de la paciente. Y este traje, pues obviamente está puesto, miren, desde cuando tenemos pérdidas mayores de 1000 ya se coloca, desde ahí está esta parte del protocolo escrita, y en esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Pues dice vía aérea permeable, administrar oxígeno, accesos venosos y todo lo que ya les había comentado, y en la parte de procedimientos, pues anunciar al equipo el estado de la paciente, cirugía de control de daños, reanimación hemostática, iniciar protocolo de transfusión masiva, coagulopatía, si hay coagulopatía, también ver agentes hemostáticos de otro tipo y manejo en terapia intensiva. Esto ya requiere una paciente pasar de ley a manejo de cuidado post-parto, post-cesárea en la terapia intensiva porque es paciente que está con requerimientos de cuidados críticos porque es un estado hemodinámicamente muy delicado, ¿sí? Entonces aquí dice etapa 4, colapso cardiovascular con choque hipovolémico profundo y coagulopatía, es decir, es una paciente re complicada, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a lo que les puedo comentar, considerando, como dice aquí, pacientes sangrantes del tiempo es vida, mis queridos amigos. Es importante que nosotros tengamos presente, ser parte de estos equipos nos lleva una responsabilidad grandotota. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que ustedes estén preparados para este manejo. Y eso es parte de lo que yo he querido durante estas 2 charlas, que son introductorias a este tema del parto y su complicación, pues dejarles en mente para que todo lo que ustedes vayan adquiriendo de información de aquí en adelante, pues sea información para ustedes que les vaya llenando los vacíos que podrían tener en este proceso de la ginecobstetricia, ¿de acuerdo? Déjenme entonces ver por dónde está está acá, perfecto. Vamos a volver con ustedes. Exacto. Entonces estamos acá. Por eso les decía que es importante que estas charlas las tengamos claras para nosotros saber cómo vamos a manejarnos con las pacientes cuando están sangrando frente a nuestros ojos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Mucha información por hoy. Bueno, espero más bien que les haya motivado, que les haya hecho ver que la hemorragia obstétrica es algo que estamos viendo todos los días y que me interesa que ustedes tengan una visión práctica de qué es lo que deben saber para poder llegar a este momento. En su interior rotativo ustedes tienen que estar hecho un hilo, ¿no? Tienen que estar perfectos en estos conocimientos porque ya es su año de práctica, su real año de práctica. Entonces ahí yo necesito que ustedes ya vayan con todas estas herramientas sabiendo qué es lo que necesitan tener en su mente para poder participar en esto.
Obviamente uno va sumando nuestra experiencia de a poco, pero es importante tener los criterios para saber de qué están hablando el resto de colegas, ¿no? Entonces, en estos talleres que vamos a tener, vamos a profundizar de pronto algunas otras cositas más. Por lo tanto, me comprometo el día de hoy a solventar este tema. Estaremos conversando con Soledad para que ustedes les comunique si es que ya está el tema de los archivos listos para que puedan acceder. Por favor, los grupos tienen todo el tiempo del mundo para que puedan leer, tener su material listo y ustedes obviamente acudir a nuestra sesión con los conocimientos claros. Ahí incluso les mando un poco de material de lo que es la atención de pacientes con COVID, que es una de las cosas que ahora estamos viendo. A ustedes les va a tocar de ley ver pacientes con riesgo de transmisión de COVID, entonces tienen que saber cómo atender los partos en pacientes que están incluso con procesos activos de COVID. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, Soledad, quedamos pendientes de conversar más tardecito. Déjenme ver qué dicen en TICS, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y espero vernos con cada uno de ustedes en los diferentes grupos que ya les pasaré durante estas siguientes horas hasta mañana la organización de los horarios para que ustedes puedan saber cuándo van a reunirse conmigo. Quiero que tengan claro, ¿no?, que cada paralelo se divide en dos. Entonces, si son paralelos de 10 estudiantes, entonces trabajamos con 5 estudiantes la una sesión, con 5 en la siguiente sesión el otro grupo, ¿de acuerdo? Y van a tener fechas establecidas para que obviamente no haya problema y podamos trabajar de manera más armónica, porque aquí no hay cómo hacer mega reuniones como esta. Estas son las únicas que yo hago así grandototas, pero las demás ya son pequeñitas y nos permiten cruzar mayor. Ahí sí ya les hago que prendan las cámaras y les conozco y vamos a estar pendientes de qué es lo que tienen de curiosidades. Y recuerden que aquí también hay una doble valoración que les benefician saber cómo están, son netamente controles de lectura, entonces ahí sí les sugiero que por favor vengan leyendo para que se ganen su nota y que puedan sacar adelante su calificación de este semestre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con alguien? ¿No? Bueno, mis queridos jóvenes, entonces estamos conversando y nos veremos en las reuniones, en los talleres de grupos pequeños, ¿de acuerdo? Un gusto y un buen día. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias.